Bien, es otra noticia que llama mucho la atención en el mundo y es lo que ha publicado la revista Nature Cancer a propósito de un trabajo que llevó adelante un científico español, Joan Massagué, director del Instituto Sloan Kettering de New York, que habla sobre el origen de la metástasis. Nos suena esperanzadora esa noticia. Y sobre todo si tenemos en cuenta, estamos con la doctora Sinat, que es oncóloga del ROFO, que el 90% de las muertes que se producen a través de una enfermedad oncológica surgen a través de una metástasis, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Son los principales responsables del fallecimiento y del padecimiento, que no solo el fallecimiento en sí, sino, digamos, lo penoso de la enfermedad cuando el paciente desarrolla metástasis. Pero vamos a explicar bien, para no generar además falsas esperanzas y expectativas, ¿no? Sí, es una enfermedad bien, tremenda, lo que significa ya la palabra cáncer de por sí. ¿Qué es lo que se ha descubierto y en qué etapa se encuentra? Perfecto, eso le da un buen encuadre. En realidad, esto es un trabajo realizado en ratones con células de cáncer de colon, es decir, de intestino humano. Está publicado en una revista realmente de alto impacto. Eso viene de la mano de que es una información muy interesante. Ahora, que esto pueda ser traducido y llevado a la clínica, bueno, faltan muchos pasos. Es interesante hablar de todos modos de esto porque desde el conocimiento básico es que se generan los descubrimientos que después se plasman en la clínica y salen las moléculas que de alguna manera van a incidir quizás en sobrevida, quizás en el mejoramiento en cuanto a respuesta de los tumores y algunos en curación, ¿sí? No solo en prolongación de sobrevida, sino también en curación. Por suerte, a mí me tocó ser espectadora de estos últimos años del descubrimiento de varias nuevas drogas que tuvieron implicancia en la sobrevida, es decir, que los pacientes vivan más y eventualmente se puedan curar. Particularmente en cuanto a esta investigación, lo que vio este grupo de trabajo no es lo único que vio. Esto es un trabajo más de una saga de trabajos interrelacionados donde descubren una molécula que sería responsable, no única responsable, porque los mecanismos en el cuerpo humano son bastante complejos, pero podría ser tener un rol muy importante en el desarrollo de metástasis. Para explicar un poquito el proceso, un tumor, digamos, se origina en un órgano y se llama tumor primario. Ese tumor crece, se desarrolla y da metástasis, es decir, desprende células que viajan por la circulación y se alojan en distintos órganos. La gente habla de pronto metástasis hepáticas, metástasis pulmonares, metástasis en los huesos, etcétera, etcétera. Pero ese proceso es realmente ineficiente, para que ustedes se den una idea. Menos del 1% de las células que salen, digamos, al torrente sanguíneo intentando alojarse en los distintos órganos, puede hacerlo. Y para explicarlo mejor, quizás sería pensar como en un suelo y semilla, es decir, los tumores primarios, por ejemplo, colon o de pulmón, originarios en mama, tienen como una preferencia por diferentes tejidos. Eso hace que necesiten un suelo especial. Pero además necesitan características especiales de ellos para poder alojarse, ¿sí? Y esta molécula que describen estos investigadores estaría presente, se fabricaría, por decirlo así, en aquellos tumores que tienen más chance de producir metástasis. Y es una molécula que sería como una molécula de adhesión, es decir, se adhiere al territorio donde quiere alojarse y favorece luego, entonces, una vez alojada, la duplicación, la replicación del tumor. Doctora, usted mencionaba que asistió a distintos avances en los tratamientos. Obviamente quien está enfermo o tiene un familiar cercano siente que no se ha avanzado lo suficiente en cuanto a la cantidad de avances que tiene la ciencia y no llegar a una cura real. O un descubrimiento real significativo en el camino de la enfermedad del cáncer, son desiguales, son inversamente proporcionales. Definitivamente no alcanza, definitivamente. Ahora, si yo vengo, digamos, practicando la oncología desde hace muchos años y si yo me retrotraigo a 10, 15 años atrás, en muchos tumores la historia cambió. Eso es así. Ahora, hoy en día no se mueren pacientes que hace 15 años se morían. Exacto. El pronóstico es otro. A ver, respecto a este descubrimiento en particular, hipotéticamente, si yo hubiera un tratamiento, ¿se aplicaría al momento de descubrir ese primer
tumor primario para evitar que esas células, como decís vos, se desprenden y recorren por el torrente sanguíneo, no tengan dónde adherirse. Muy interesante. Y esto, digamos, merece una explicación aparte, que es que cómo se llega a descubrir esto. Esto también se ve en tejidos de reparación, porque las células se desprenden, ¿sí? Se desprenden del tumor y necesitan prenderse, por decirlo de alguna manera, en otro lugar. Las células en forma normal no producen esta sustancia, esta molécula que favorece que se alojen, ¿sí? Entonces, esta molécula lo que se vio es que también se produce en fenómenos de reparación de tejidos. Por ejemplo, esto se vio en colitis, es decir, el epitelio, lo que recubre al colon por dentro. Cuando hay una colitis, esos, digamos, se lastima, se pierden contacto las células entre sí y tienen que volver a contactarse y recubrir el colon. Eso es un proceso natural de reparación y el colon en este caso es un ejemplo, pero ocurre en muchos otros sitios. Entonces, si yo inhibo eso y lo inhibo en forma general para que no ocurran metástasis, probablemente también tenga problemas en la reparación cuando fisiológicamente, o sea, normalmente se necesita hacerlo. Son los daños colaterales, como también los tiene la quimioterapia y otras. Exacto. Son invasivos, ¿no? En muchos aspectos. Hay que ver, va a ver que, o sea, por eso es muy importante lo que ustedes dijeron al principio, de que estamos en una fase preliminar, es una fase de investigación básica. Esto hay que llevarlo a la clínica, experimentar primero con pocos seres humanos, ver qué pasa, el balance entre toxicidad y eficacia, y de ahí, bueno, eso está perfectamente arreglado, ir escalándolo y es un proceso. Pero es un punto de partida importante. Exacto. Desde ahí se generan las primeras hipótesis para seguir avanzando. Gracias por tanta explicación, Gabriela, muy amable. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.